Buenas tardes. Vamos a continuar entonces con la confección de la nota que va a ser dirigida a la Secretaría Académica de la Facultad para solicitar la equivalencia en asignaturas que he cursado anteriormente en otras carreras y las tengo aprobadas. Como recuerdan, en el tutorial anterior trabajamos con, además de guardar el documento en una carpeta específica, el uso de distintas fuentes, distinto tamaño, formato y color, el trabajo con párrafos interlineados entre líneas o espaciado, justificaciones entre los márgenes y, entre otras cosas, vimos en el menú revisar la ortografía y la gramática. Bien, en esta nota habíamos colocado que adjuntamos una planilla con materias aprobadas y equivalencias solicitadas. Para eso, yo he confeccionado una tabla en la cual ingresé la asignatura, la carga horaria de la asignatura, la equivalencia que pido, la carga horaria que tiene esa equivalencia y el año de aprobación. Para empezar a trabajar entonces voy a ir a rescatar mi archivo realizado en el tutorial anterior, por lo cual voy a hacer un clic en el menú archivo, en la opción abrir y en este caso, mi nota está entre los últimos usados y si no, simplemente con hacer un clic en examinar, voy a ir encontrando la ruta de acceso del documento o de la nota guardada anteriormente. En este caso, hago un clic en nota equivalencias y es la primera parte que teníamos en el tutorial anterior, para lo cual ahora, para poder insertar la tabla, yo necesito que esté en una segunda hoja, dada la posición en la que terminó la nota. Para lo cual, primero voy a hacer un clic en insertar, un salto de página para que Word me lleve automáticamente a la segunda página y voy a insertar una tabla que recuerden tenía por lo menos 5 columnas y bueno, 2 filas. Ya vamos a ver cómo agregar más filas más adelante. En la primera, entonces, dijimos que voy a colocar el nombre de la asignatura, la carga horaria, la equivalencia, la carga de la equivalencia y el año de aprobación de la materia que presento como asignatura. Voy a volver a la nota, entonces recuerden que teníamos 4 materias. En este caso, decimos que, por ejemplo, la asignatura Introducción a la computación con una carga horaria cuatrimestral. Pido una equivalencia con informática básica y que su carga horaria también es cuatrimestral. El año de aprobación, año 2016. Lo mismo que habíamos trabajado en el tutorial anterior, yo puedo llegar, en este caso, a corregir cualquier tipo de error que considera Word como de tipo ortográfico o gramatical. Fíjense, simplemente hago clic sobre la palabra con el botón derecho. Cuando aparece el menú contextual, voy a arreglar el error. En este caso, podemos decir que cuando los títulos de la tabla, en la presentación, en el menú presentación, además quiero que estén alineados de una forma específica. En este caso vamos a elegir alineado vertical y horizontalmente, o sea que quede parejo en la celda. Y voy a ir al menú inicio y para los títulos voy a colocarle que estén en negrita y que además la tabla o esas celdas seleccionadas estén sombreadas, en este caso con un color gris. Visualizamos que queda un poquito desprolija la tabla, para lo cual o selecciono nuevamente y cambio el tamaño de la fuente o simplemente, de ser necesario, podría agrandar o achicar el espacio asignado para esa columna.
Entonces, lo único que hago es, me posiciono en el margen derecho de la celda y muevo hasta el tamaño que considere necesario para la prolijidad de mi tabla. Bien, necesitamos ingresar una segunda materia que, como habíamos visto, era conocimientos, taller de comprensión y producción de textos. Fíjense que para insertar una nueva fila, simplemente voy pasando desde la última, aprieto una vez la tecla Tabs y me genera automáticamente una fila por debajo de las filas creadas o en la que estuve trabajando. Otra opción sería seleccionar una fila completa, menú presentación, y voy a insertar arriba o debajo de acuerdo a la necesidad que yo presente para la tabla. En este caso voy a insertar debajo. Acá dijimos que era taller de producción e interpretación de textos. Dijimos que era anual, con una materia que se llama de la misma manera, por lo cual, para evitar escribir de vuelta, voy a corregir primero el error de ortografía, voy a seleccionar el texto, le voy a dar un clic en inicio y en la opción de copiar, para copiar el texto que está seleccionado, voy a indicarle dónde quiero pegar el texto que he seleccionado. Y en carga, cuatrimestral, año 2016, matemática aplicada con estadística en 2017. Matemática aplicada con estadística en 2017. Tanto matemática aplicada como estadística son cuatrimestrales, por lo cual, para no escribir nuevamente, voy a la opción selecciono, botón de inicio, copiar, o simplemente sobre la palabra seleccionada, botón derecho, menú contextual, copiar. Y voy a venir donde deseo, botón derecho, pegar, botón derecho, pegar. Puedo seguir trabajando en la tabla, pero por aquí nos vamos a detener para ganar un poquito de tiempo. Y lo único que debo mostrarles es, previamente, así como pude seleccionar una fila e insertar desde el menú presentación una fila por arriba o una fila debajo, puedo también seleccionar una columna completa y en el menú presentación elegir si inserto una columna a la izquierda o una columna a la derecha, en cuyo caso, simplemente para que lo vean, columna a la izquierda me insertó una columna vacía. Aquí no la voy a necesitar, así que simplemente voy a hacer el proceso inverso, voy a seleccionar la columna completa, menú presentación, eliminar, ¿qué elimino? En este caso, elimino la columna seleccionada. Así como le cambié el formato de la fuente y el color al encabezado de la tabla, también podría decir que a los nombres de las asignaturas las voy a colocar en cursiva, en negrita o simplemente en cursiva. Y que a las materias para las cuales yo solicito la equivalencia también va a estar en cursiva, pero que va a estar en un tamaño quizás un poquito más grande. Esto es al criterio de cada uno de ustedes cuando necesitan editar o trabajar en un texto. Entonces, hasta aquí tenemos nuestra tabla para poder llegar a entregar la nota. Cualquier tipo de cambio que yo he realizado, recuerden que ya teníamos guardado el documento anterior, para lo cual simplemente ahora nos basta hacer un clic en el icono del disquete, en hacer, como les dice la
el icono, un control más G nuevamente para actualizar los cambios o simplemente archivo guardar. Por cualquiera de los tres caminos, solamente voy a actualizar los cambios realizados. Entonces, hasta aquí hemos visto esta parte de cargar, generar una tabla, darle un formato. Lo único que podríamos llegar a hacer es eliminar filas, eliminar columnas y entonces vamos a pasar a la tercera instancia donde vamos a realizar un cartel.